Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hay algo muy riesgoso en las ideas acerca de cómo superar la pobreza pensando en temas como la reproducción y el control de la natalidad. Sobre todo porque, para decirlo llanamente, esto puede llegar a sugerir que la solución de la pobreza es que los pobres no se reproduzcan, no tengan hijos. Y a la vez sugiere que la pobreza se explica porque la gente se reproduce mucho. Esto sería una simplificación total de un tema, una simplificación extrema, una caricatura, casi un meme. La pobreza tiene muchas causas y atribuirla solamente a la natalidad sería no solamente una explicación incompleta, sino además una lavada de cara para el Estado, para los ricos, para en general la sociedad, que tienen que ver con el problema de la pobreza. El asunto es mucho más complejo, estamos de acuerdo. Sin embargo, sí hay una relación entre pobreza y reproducción. Paradójicamente, las personas que tienen menos recursos son las que tienen más hijos, en Colombia y en otros países del mundo. Esto sucede no porque sean pobres, sino porque con la pobreza vienen menos recursos para evitar el embarazo, viene menos educación para entender las consecuencias de la reproducción, de tener y criar muchos hijos. Todo esto ha sido objeto de numerosos estudios, encuestas, menciones, teorizaciones. Hay programas estatales, hay ofertas nuevas y hay avances, creo yo, innegables. Y en Colombia este problema también ha suscitado una propuesta inédita. Y más que una propuesta inédita, es un experimento inédito, ya se está haciendo, que pocos conocen en el país, que sigue andando ahora mismo en el norte, en el Caribe, en el departamento de Córdoba. Allá, hace como 2 décadas, llegó un agente del interior a ofrecer tierras a cambio de vasectomías y ligaduras de trompa para campesinos pobres de la región. Esta propuesta merece hoy una mirada, merece conocerse, no solamente por lo extravagante e inusual que es, porque es también una iniciativa sobre un tema lleno de espinas que se lanza en este caso, y esta gente se lanza sobre este tema espinoso sin ropa. Solo por eso ya vale la pena ver al menos que muestran todos esos rasguños. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, acerca de esta propuesta inédita, vamos a hablar con uno de sus mayores promotores, con Ervin Gogel. Ervin Gogel es realizador de documental, es productor de películas, es una de las personas que más ha apoyado y ha hecho cosas por el cine independiente en Colombia, el cine y el documental. Produjo películas como La Vendedora de Rosas y dirigió. Ervin, usted dirigió el documental Una Propuesta Inédita. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, sí, yo dirigí, hice la cámara también, sí. ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien, bien, disfrutando del sol. Sí, por eso lo de buenas noches ya pareció bastante ridículo. Es bastante claro que estamos pregrabando este programa. No, muy contento aquí encerrado. Venga, para los que no lo conocen, ¿usted quién es? Usted es una persona que conoce mucha gente en el medio de los documentales, de las películas, pero no más. ¿Cómo se presenta usted? Pues yo trabajo sobre todo haciendo documentales, es lo que más he hecho. Y también he producido películas, he hecho todas las labores que hay en el cine, sonido, cámara, guión, dirección, cargado cables, he hecho todo lo que se hace en el cine y en el video. Y sí, he podido producir unas cosas independientes, como La Vendedora de Rosas. Y además de eso se ha metido en unos proyectos, yo creo que el título del documental, es decir, no le sirve, sí es inédito y lo chévere que es inédito, pero no es una propuesta, es una cosa llevada a la acción. Usted hace más de 20 años se fue a Córdoba, compró una tierra y cuéntelo usted. Sí, yo llegué allá buscando esas playas solitarias que existen en Córdoba y conseguí una tierra barata porque donde no hay carretera la tierra es accesible. Pues compré una tierra ahí para hacer un bosque y he estado hace 30 años allá sembrando árboles en una tierra que vi cómo la quemaban para sembrar maíz y hacer agricultura. Después me vendieron a mí una parte de esa tierra
y estamos sembrando árboles allá. Después conseguimos otras 50 hectáreas para arborizar, pero pensando en la situación de los vecinos, entre tanto había conocido yo la vereda del Tigre, una vereda que se fundó hace 50 años, 15 personas, y ahora son 300 personas viviendo en el mismo espacio. Al principio tenían como 5 hectáreas por persona, ahora tienen como un tercio de hectárea por persona, que no alcanza para producir ni siquiera la yuca o el plátano Sí. para alimentar a la gente. Voy a poner aquí entonces un pedacito del documental que nos da ese primer contexto de este experimento inédito que se está llevando a cabo ahora mismo en el departamento de Córdoba. Una finca. Se arrugaron todos. Él repartió 45 hectáreas entre los 15. Cada quien tocara 3 hectáreas. Sin derecho a venderla ni a arrendarla, apenas para trabajar de por vida. Si uno se muere, le queda a los niños. Con el mismo derecho, sin vender, sin arrendar, apenas que para trabajar. Todos estamos de acuerdo. Va a salir justo con ellos bailándole yo adelante, ¿ves? Gózala, 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 mi negra. La técnica agrícola tradicional de los campesinos de la costa es cortar la vegetación, aprovechar la madera, quemar el resto y sembrar en huecos hechos con una estaca. A mí me gusta para gritar la candela. Óyela como zumba. Está bonito, Epi, está bonito. Sí, la parte en donde uno los ve más contentos en todo el documental es cuando están quemando el monte, ¿no? Sí, es una fiesta, sí. Entonces usted se va ya como con con ganas de tierra, de bosque, de mar, y se encuentra toda esta gente que está viviendo muy mal, ¿cierto? Sí, con hambre. Sí, es decir, ellos a veces comían una sola comida al día y, como dicen ellos, rellenaban con agüita y con tintos si conseguían. Sí, Y entonces, una situación sí. de pobreza, de miseria. Entonces voy a seguir con su documental que cuenta esta historia. Este documental está disponible en YouTube, ¿cierto? Y lo estrenaron ustedes hace ¿cuántos años? Pues hemos tenido diferentes versiones. Hace 10 años que lo estamos terminando. Comenzamos a hacerlo hace 20 años. O sea, es una obra en construcción todavía. Bueno, yo ya me estoy pensionando. Ya me estoy pensionando, sí, no, ya está terminado. No, de pronto le alcanza una última versión. Aquí va, y esto es muy bonito porque la gente caribe es muy bonita porque verla trabajar con esas condiciones tan básicas, es decir, como aserraban antes es increíble, y como tenían hijos antes es increíble. Ahí va. No, antes tenía uno su cría especial para vivir, porque no los utilizaba casi ni para vender, sino para comer, para el servicio, para la comida y para trabajar. El amigo les regalaba la presa y él también trabajaba con la fuerza de esa presa. Y entonces los niños no lloraban ni tenían hambre, sino que había comida para todo. Ahora con tanta gente, pues eso se ha agotado, no tenemos casi, nada más que había es pedacitico. Dominga Rieta. Sí, ¿Y usted es la madre de cuántos hijos tuvo? como 15. ¿Qué va? Pues hay como algunos casi llegando a los 20. Cada año mío.
Pues, Dominga Arrieta es un gran personaje de su documental. Es decir, yo entiendo que a un man costeño se le pierdan los hijos, pero a una mujer costeña que se le pierdan los hijos, eso es haber tenido uno muchos hijos y que se le hayan muerto además varios, ¿no? Sí, no, es realmente un fenómeno la señora, porque es de otro siglo. Y entonces usted llega allá y se encuentra con este problema humano. Y, es decir, usted no, ¿de dónde sacó sus teorías que lo empezaron a llevar a este tema de la reproducción y el control de la natalidad y a ver eso como uno de los problemas principales? No, pues el problema, digamos, inmediato principal era que no tenían dónde trabajar, no tenían dónde producir comida, no tenían espacio. Entonces, pues se les podría suministrar, regalarles o prestarles alguna cosa, tierra, pero eso sí con la condición de que no tuvieran más hijos, porque Dios mío, si no pueden alimentar a los que tienen, si los que tienen sufren hambre, que es increíble, el hambre produce retraso mental, es decir, hay niños allá, conozco muchos que no les creció el cerebro porque no se desarrolló bien por falta de almidón, de energía, porque el cerebro necesita mucha energía para crearse. No, la miseria total, es decir, necesitaban comida. Pero entonces el chiste, la comida solo iba a aumentar si dejaban de tener hijos. Tenían tierra y más hijos, no se hacía nada. Tenían que parar de tener hijos. Claro, y entonces usted se encuentra este problema de la tierra, donde hay una cantidad de añoranzas del pasado, de cómo era la cosa en el pasado y de cómo poco a poco la cantidad de personas que habían ahí en un terreno limitado fueron agotando la tierra, fueron tumbando todos los árboles y así se empezó a ver el panorama en esta vereda del Tigre en el departamento de Córdoba. Este hombre y yo terminamos con las presas del monte. ¿Y qué dejaron? Y la madera de la montaña acabaron. ¿No dejaron ni monte? No, es que no hay. Ni animal. Menos. ¿Y qué dejaron para los hijos? Labrar la tierra de nuevo. Porque ahí sí nos quedamos en la tierra. Vamos a hacer una rosita aquí para darle comida a los niños. Para sembrar plátano, yuca, ñame, arroz y de todo. Para los hijos la tierra. Para los hijos. Y para los nietos ya no hay ni tierra, porque no hay ni casa, ni monte, ni tierra. Y los nietos no tienen a dónde vivir. ¿Los nietos para dónde se van? Caminando. Caminando, buscando sus puestos. A Montería a robar. ¿Ah? Hay momentos en que sí. Hay momentos en que sí. ¿Y usted se iba y se quedaba ya temporadas largas, digamos, en la tierra suya y empezó a vivir mucho tiempo allá o qué? No, las temporadas eran relativamente cortas. Yo trabajaba básicamente en Bogotá, pero yo por temporadas allá y comencé a grabar a la gente de allá, a entrevistarlos, a conversar con ellos y así se fue armando el documental. Y también se fue armando una fundación, ¿cierto? Sí, después hicimos una fundación supuestamente para recibir donaciones para que nos ayudaran en este proyecto, pero realmente no llegó plata, no. Se nos fue allá. Y bueno, hicimos este gran esfuerzo porque pensábamos que a la gente le iba a parecer fenomenal la idea, porque se resolvía el problema del campo, la gente tenía dónde producir comida y no iba a tener más hijos, no era una situación explosiva de una perspectiva miserable como es en la mayoría de los sitios en el campo, sino que era una situación como optimista, como había la posibilidad de mejorar la situación de la gente. Y entonces ahí usted empieza a desarrollar esta teoría la voy a poner porque usted la explica bien en el documental, acerca de cómo uno de los problemas fundamentales de este país pasa por la falta de control de natalidad que hay, sobre todo entre las personas que tienen menos recursos, no solamente económicos, sino también de tierra y educativos. Ahí va. Otro de los proyectos productivos que intentamos establecer en la cooperativa fue el cultivo de las huertas. Eso es lo más avanzado de producción que hay aquí en la cooperativa, ¿no? Ajá, porque no es tanto trabajo. Esto se hizo entre 4 por grupo. Hace una vuelta. Porque yo estoy más cerquita. Yo parto igual
Así que ha trabajado más, pero no importa. Eso de pronto por dentro puede dar algún rincón. Y no estamos para eso, estamos para la paz, no estamos para la pelea. Si en todo el país hiciera lo que estamos haciendo aquí, en todo el campo, dentro de 30 años este sería un país bastante amable y bien comportado. La gente conviviría en armonía y tranquilidad. Si en todas partes la gente dejara de tener hijos y se encargara de los que tiene, en primer lugar, se trata de que tenemos una enorme cantidad de jóvenes aquí que no solo no tienen tierra, sino que no tienen ni dirección. Entonces, ¿cuántas fueron más o menos a 16 parcelas? ¿Usted parceló por 16 familias y eso fue lo que logró? La primera finca que repartimos tenía 50 hectáreas, dejamos unas hectáreas de bosque y repartimos entre 15 familias 45 hectáreas, no más, 52, eran 3,5 hectáreas para cada familia. Y después se consiguieron otras finquitas por ahí y se repartieron en total en esa región de Moñitos, se repartieron 150 hectáreas. Son apenas como 50 familias. No había tierra para más, no había plata para más. Y entonces hicimos otro proyecto en el interior de Córdoba, en la región del Pantano, en el interior de Córdoba hicimos otro proyecto porque allá volvimos a conseguir tierra más barata porque tampoco hay carreteras, porque entonces pudimos conseguir otra finca allá y allá repartimos otra cantidad de tierra a la gente de allá. Claro, porque por un lado uno puede decir el problema es la cantidad de hijos que hay, pero además de la cantidad de hijos, el otro problema es la falta de tierra, ¿no? Y obviamente usted estaba parado desde ese otro lado. Usted era la persona que tenía, o el grupo de personas que tenían cientos de hectáreas, mientras estaban esta pobre comunidad viviendo en parcelas de menos de 1/3 de hectárea. Sí, realmente toda la tierra, la mitad de la tierra que se compré en Córdoba se repartió. Lo que no se ha repartido está en bosque o en recuperación, porque buena parte de la tierra había sido maltratada con la agricultura y la ganadería, tanto que la tierra no producía nada. Entonces tocó dejarla montar, dejarla descansar 10 años, 15 años para volver a cultivarla. Y entonces usted se mete en este proyecto no solamente con las familias a las que les está regalando tierra, sino hacer básicamente como un activismo en contra de la excesiva reproducción, yendo a los colegios, haciendo charlas, y esto también aparece ahí en el documental. Después del colegio. Sí, es decir, traté de explicar a todo el mundo, realmente las explicaciones de cualquier índole allá de la anatomía del cuerpo, del funcionamiento del cuerpo o de la economía, realmente nada de esas explicaciones tuvo mucho eco allá. Realmente la gente se operó porque un fenómeno del niño los dejó al borde de la inanición. Porque fue un verano tan largo que se estaban muriendo realmente de hambre. Ya estaban en una situación tan grave que le pararon bolas al programa. Entonces ahí voy a mostrar otro pedacito del documental, ahí va. Ese programa que él hizo por ese lado, yo lo encuentro muy bueno, porque es que en Colombia hay muchos niños sin padres, y en Colombia se encuentra muy lleno de violencia. El corregimiento de Río Cedro es pequeño y hay bastantes niños sin padres, que lo tienen las mamás. Entonces eso que él hizo es evitando que no haya tanto niño. Este es el presupuesto de la familia. Y hay 2 niños, entonces a cada uno le toca la mitad de este pastel. Pero si esto se comienza a subdividir, entonces lo que le toca a cada uno de comida, de estudio, de medicina, de plata, miren, se va reduciendo. Los escasos recursos que tienen los padres hay que aprovecharlos al máximo. Y por eso insistimos mucho que es mejor tener poquitos hijos y tenerlos muy bien, que puedan crecer contentos y con ciertas posibilidades. Porque ¿cómo hace Eufemia para organizar esta escuela si no dan abasto, no hay salones, cada vez llegan más muchachos? No hay sillas, no hay profesores. La realidad es que un niño nuevo
si no tiene la oportunidad de estudiar y no tiene tierra, está perdido. Perdido. La violencia que hay en el país y el desorden que hay en el país viene de todos esos niños que los padres los abandonaron a los 5 años, al año, a los 10 años. Este es el documental, una propuesta inédita acerca de un experimento inédito que se está llevando a cabo ahora mismo en Colombia, tierra por vasectomías y ligaduras de trompa. Estamos hablando con el promotor, creador, financiador de esta propuesta. Vamos a una pequeña pausa. Ervin, acompáñeme un segundito, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de un experimento inédito que tiene lugar y se está haciendo ahora en Colombia, en el departamento de Córdoba. Intercambio de tierras a cambio de vasectomías para familias, para reducir el tamaño de las familias ante la escasez de recursos. Estamos hablando con Ervin Gogel. Ervin Gogel es documentalista, productor de películas, ha trabajado con cineastas independientes como Víctor Gaviria, ha trabajado también en documentar sus propios proyectos, como este del departamento de Córdoba. Entonces, ahí teníamos la teoría aquí internamente la llamamos la teoría de Ervin Gogel. ¿A usted nunca le dijeron que esto parecía como esterilización forzada? ¿Nunca lo criticaron por eso? Sí, hay algunas personas que dicen de izquierda, son las que dicen que nadie debería estar obligado a hacerse la vasectomía o la ligadura de trompas a cambio de tierra. Es decir, tendría que regalar la tierra impunemente, regalar la tierra y que ellos sigan teniendo hijos y sigan en la misma miseria. Esa es la teoría de la izquierda. Claro, y digamos que para darle una mejor caracterización, no sé si es solo de la izquierda, pero habría gente que le diría, mire, usted me está diciendo que esto es simplemente un intercambio voluntario, yo no lo estoy obligando a usted a hacerse la vasectomía o a ligarse las trompas, pero cuando hay gente que está en condiciones tan difíciles, usted básicamente si les está ofreciendo tierra, ellos harían prácticamente lo que fuera por ella. No, digamos, hay realmente en ambos sitios donde hicimos el trabajo, llega un momento en que no hay más personas interesadas en el asunto, es decir, otros pobres sin tierra que definitivamente no participan, no quieren hacerse la vasectomía, porque tienen agüeros, porque no saben de qué se trata, porque no entienden, porque y tienen unos conceptos muy rígidos en la cabeza. A propósito de los agüeros, hay un pedazo bueno en el documental donde ellos hablan de cómo los molestan y cómo los molestan en el pueblo. Lo voy a poner ahí un poquito para hablar de esos imaginarios que hay alrededor de métodos de planeación familiar como la vasectomía, como la ligadura de trompas. Me decían el marrano, el güey, el novillo. Hasta las mujeres me atacaban. Ya se les quitó eso. Decía la gente por ahí que uno no iba a servir más y que se iban a casar a la mujer de uno, que uno era marica. O sea que inclusive todavía nos atacan, los capaos, se va a morir. Aunque la gente ataca a uno, que no, que sí, que eso se van a morir, no, que yo no le paro bola. Yo dije, ahora que yo me opere el brazo voy a coger mujer más que puta, porque no le hago hijo. Que vale, hijo de puta ahora no quiere. Ellos le dicen, ellos son unos operados. Son unos capaos. Yo le digo que me lo den para ver, para ensayar y nada. ¿Y usted qué hacía para demostrarles que sí? Que me aceptaran. Digo, la que se quiera convencer, vamos conmigo. Ya se les quitó eso, ya no me molesta. Obviamente en la costa son muy agüerosos también y en las comunidades rurales, ¿no? Acerca de la masculinidad. Pero aquí no había, digamos, la condición era solamente vasectomía o la mujer también tenía que ligarse la trompa o cómo era la cosa. Primero el énfasis era únicamente en la vasectomía porque era lo distinto y lo nuevo y lo especial. Después aparecieron mujeres de operados embarazadas. Entonces, ¡ay, huepucha! Sí, y 2 varones, 2 padres, criaron hijos ajenos. ¿De verdad? Sí, los ¿No criaron. se rompieron las familias?
Bueno, una se rompió porque ella después le dejó el hijo y se largó, además. Sí, pero sí, después pusimos de condición que las mujeres se operaran también. Y después, cuando se nos acabó la tierra, entonces seguimos solamente con mujeres, porque las mujeres tienen más iniciativa en el asunto del control de la natalidad. Y sobre todo comenzamos a poner implantes a niñas de 13 años que comienzan a tener relaciones. Y Dios mío, a algunas de ellas les tuvieron implantes desde los 13 hasta los 20 años. Y eso produjo una cosa increíble, y es que esas mujeres que hubieran podido estar pariendo a los 15 años, entonces a los 20 años no han tenido hijos, y entonces ya se lo piensan con cuidado, ya han visto todas las ventajas de no estar cargada de niños hambrientos, gritando, llorando. Es decir, las mujeres comienzan a disfrutar verse como tranquilas, como despreocupadas, como si esa carga terrible de tener niños hambrientos. Claro, porque una de las vainas que usted decía, a mí no me importa que ustedes tengan relaciones sexuales o no, que disfruten de sus cuerpos, sus bailes, todo. Lo que quiero es que no tengan hijos. Voy a mostrar aquí unas cifras que usted tiene en la página de la Fundación Casa y Tierra. En los años que ha trabajado esta fundación, han hecho 206 vasectomías, 867 ligaduras de trompas, o sea, sobre todo 865, sobre todo las mujeres venían a pedirles los tratamientos, el implantón y el Yedel, y esos son estos implantes anticonceptivos que duran de 3 a 5 años, y el DIU es la T, comúnmente llamada T, un sistema permanente pero removible, digamos, de contracepción. Entonces, me sorprende aquí la cantidad de ligaduras de trompas frente a las vasectomías que han hecho. ¿Eso es porque las mujeres pedían más el tratamiento? Bueno, eso fue, es decir, primero comenzamos con las vasectomías, después le exigimos la ligadura a las señoras que recibían tierra. Después, cuando se acabó la tierra, simplemente a las personas interesadas, a las mujeres interesadas y a las jóvenes, les regalábamos la ligadura o el implante, que es muy caro, que es más caro que la vasectomía. Una ligadura estaba costando 350.000 pesos y un implante también, son carísimos. Claro. Pero los estamos regalando porque son mujeres que viven en el campo, que no tienen acceso a seguridad social. Todavía la seguridad social colombiana no de ninguna manera ofrecía ese servicio. Lentamente parece que sí lo están aceptando. Y Erwin, ¿usted nunca sintió de alguna forma que usted estaba haciendo el trabajo que le correspondía al Estado, al gobierno, que debía ser el gobierno el que estaba haciendo promoción de métodos anticonceptivos, que debía ser el gobierno el que estaba haciendo reformas agrarias para que todo el mundo tuviera tierra? Yo lo que pasa es que en el gobierno tengo muy pocas esperanzas, porque el gobierno es muy impotente y muy desorganizado. Y el gobierno no puede hacerlo porque la constituyente se lo prohíbe, la constitución, es ridículo, es patético, el gobierno ni lo puede hacer, solo lo pueden hacer personas privadas, lo que yo estoy haciendo. Y se trataba de entusiasmar, sí, a personas privadas que invirtieran en lo social, de eso se trataba. Y no se desarrolló, no sé, como una especie de relación entre un benefactor que es usted, el cachaco venido del interior, y estos pobres que están teniendo muchos hijos en la costa. ¿No sintió nunca usted que estaba como, no sé, recreando un sistema de servilismo antiguo, alguna cosa así? No, porque ellos a mí a cambio no me daban nada. ¿Cuál servilismo? Ellos recibían solo beneficios. Una operación gratis, una tierra gratis y otras ayudas, por favor. Ellos de pronto me decían gracias. Eso fue todo lo que recibí a cambio. Pero lo quieren por allá al menos, ¿o no? Sí, me quieren cuando están en necesidades. Ahora con el virus resulta que un gran porcentaje de los jóvenes, hijos de los operados, están en Medellín y Bogotá, llamándome a mí a decirme que se quedaron sin empleo, que están en la calle, que tienen hambre. Y tienen hijos ya, los adolescentes de hijos de estos señores, los niños que se ven en la película ya tienen hijos y están en Bogotá.
Entonces, mejor dicho, me tocó ahora, mejor dicho, salvarlos del hambre y de la, mejor dicho, de, no sé de qué. De la muerte. Pero y entonces ahí siento como una sensación de que a veces ni siquiera eso que usted hizo basta, pero usted vuelve allá y dice, mire, al menos la gente a la que yo ayudé está mucho mejor que la gente que siguió en el pueblo o que siguió en otras fincas. Sí, no, la diferencia entre esa vereda y las veredas vecinas es respetable, es decir, las otras veredas están mal, es decir, alrededor ese territorio se curó bastante, se mejoró muchísimo. Y el bosque da trabajo, pues la reforestación da trabajo. Este año estamos sembrando 3.500 árboles. Eso da trabajo, porque los árboles no solo hay que hacer un hueco y meterlos. El problema, cualquier bobo siembra un árbol, el problema es que ese árbol crezca, porque hay que regarlo muchísimo durante varios años y además hay que quitar el bejuco de encima, porque si hay cierta humedad, los bejucos se le montan encima de los árboles y se desaparecen en un año. Entonces todos los años hay que estar trabajando como un cultivo, hay que cuidar los árboles durante muchos años. Bueno, Ervin, definitivamente a mí me parece chévere, yo se lo había dicho antes, aunque esto tenga cosas controversiales, es chévere que la gente haga cosas y usted ha hecho mucho estos 20 años, no solamente vasectomías y ligaduras de trompa, sino cambiar una cantidad de vidas. Gracias por contarnos al respecto esta noche. Bueno, ojalá alguien se entusiasme y imite la idea, haga algo en alguna parte. Pero usted qué quiere, o sea, hágase la cuña, ¿qué es lo que a usted, hay una cierta frustración con que esto se quedó ahí ya? ¿Usted qué quiere? No, que otra gente tome la iniciativa y arregle los problemas de otras partes. En todo el campo de la costa colombiana es terrible la situación de los campesinos y lo único que saben hacer es subir a las ciudades, meterse en la guerrilla y sobre todo al tráfico, que es, mejor dicho, es el único recurso. Ervin el tráfico Gogel, en el campo. Ervin Gogel es realizador de documentales, productor de películas, una de las personas que más le ha metido ganas, plata y creatividad al cine independiente colombiano. Otro día hablamos de Víctor Gaviria y de cuál va a ser la próxima película que usted va a financiar, Ervin. Yo ya me estoy pensionando, por favor. Yo no creo que usted sea de los que se puede pensionar. Pero voy a estrenar mi única película de ficción, la voy a estrenar hasta ahora. El año entrante vamos a estrenar una película de ficción, la única película de ficción que he hecho. Seguramente de retorno. Será otra propuesta inédita. Oiga, gracias por hablarnos esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca dándole vueltas a este tema complejo, espinoso, pero interesante del control de la natalidad y su relación con la pobreza. Ya volvemos. Estamos en Zona Franca, hemos hablado esta noche de un experimento inédito. Tierra por vasectomías en el departamento de Córdoba, un proyecto liderado por la Fundación Casa y Tierra, por Ervin Gogel, un productor de cine, realizador de documentales, un hombre excéntrico, interesante y arriesgado, pero como es un tema arriesgado, también queríamos darle una mirada de personas que han pensado en esto, de la relación de la reproducción, la natalidad, la pobreza. Obviamente las mujeres son aquí el actor principal. ¿Qué ha pasado? Y yo creo que estos datos que vienen de la encuesta de demografía y salud de aquí en Colombia van un poquito en contra de la teoría grande de Ervin Gogel, de que el problema es que en este país las mujeres tienen muchos hijos y en general la gente tiene muchos hijos. Desde el 64 al 2015, estos son la tasa de fecundidad histórica. Este es el promedio de hijos que tuvo cada mujer en Colombia. En el 64 las mujeres tenían en promedio 7 hijos. En promedio 7 hijos, eso es decir que muchas tenían 14, otras 4, y eso fue cayendo de una forma acelerada en los años siguientes.
Ya más o menos 20 años después, en el 80, se había reducido a más de la mitad. La tasa de fecundidad estaba en 3,6, bajó a 13,2 niños por mujer en el 85. En el 95 hay un resurgimiento, vuelve a estar en 3, y el número en el 2015 ya está en 2 hijos por mujer. 2 hijos por mujer es lo que dicen los demógrafos y lo llaman la tasa de reemplazo. Se presume que por cada hijo hay al menos un hombre y una mujer, es decir, que si una mujer tiene 2 hijos, se está reemplazando la población, no va a haber un aumento de la población, pero tampoco una disminución. Ya en Colombia, en las ciudades, por ejemplo, esa tasa es menor, pero las disparidades son enormes. Por ejemplo, entre el campo y la ciudad y entre las distintas regiones del país. Entonces, entre la zona urbana, como les decía, ya la tasa de reemplazo está por debajo de 2, está en 1,8, es decir, en las ciudades, si todo sigue igual, la gente se va a ir acabando en el futuro, a no ser de que sigan viniendo del sector rural. El sector rural tienen las mujeres 2,6 hijos por mujer. Las regiones también cambia una cantidad, la cantidad de hijos que tienen las mujeres. La región central, todo lo que es Antioquia, eje cafetero, 1,6, mucho menos que en Bogotá, 1,8. En la región pacífica, incluso lo que es Valle del Cauca, Chocó, Nariño, 1,9. La región oriental, esos son los llanos, me imagino, aunque Orinoquía y Amazonía también podrían ser llanos, 2. La región atlántica, de donde es el documental, es la región donde las mujeres y los hombres son más fértiles, 2,5 hijos por mujer. Y finalmente, ¿cómo impacta la cantidad de hijos que tiene una mujer su nivel de riqueza? Y aquí voy a preguntarle ahorita a Isabel Cristina Jaramillo, que nos acompaña en este segmento, cómo es la relación, si es una correlación, es una causación entre la gente más plata tiene, menos hijos tiene. En el quintil más alto de la riqueza, las mujeres tienen 1,3 hijos por mujer, en cambio en el más bajo esa tasa se duplica a 2,8. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, la teoría de Erving Gogel es una teoría que da para un experimento muy chévere, pero a mí los datos no me cuadran, porque si fuera cierto que el problema y el gran problema de la violencia, la inequidad y la pobreza en este país son la cantidad de hijos que tiene la mujer, debía ser un problema que hemos solucionado a lo largo de estos últimos 40 años. Sí, usted tiene razón con que en los últimos años ha habido unos cambios enormes en el comportamiento de las tasas de fertilidad y las tasas de fecundidad, el número de hijos que tiene cada mujer colombiana. Pero yo creo que en lo que parecería digamos que resuena un poco lo que está tratando de hacer, y sobre todo lo que está tratando de explicar, es que sí tenemos todavía un problema de paternidades irresponsables, para ponerles ese nombre. Y entonces sí tenemos que las mujeres que tienen más hijos en general, no solamente es que las mujeres más pobres tienen más hijos, sino que las mujeres que tienen más hijos son más pobres, porque muchas mujeres tienen que hacerse cargo por completo del sostenimiento de sus hijos. En un estudio que hicimos sobre las cuotas alimentarias en Colombia, pues encontramos que el litigio por cuotas alimentarias que hacen las mujeres en favor de sus hijos es muy grande, y lo que están obteniendo a través de ese litigio, que tiene una alta eficacia, en el que hay retorno, digamos que se logra incluso obtener recursos de los hombres más pobres, pues esos recursos no alcanzan para vivir. Entonces, ¿quién está supliendo toda esa necesidad económica? Las mujeres. Hay muchos hogares también encabezados por mujeres, y tuvimos también entre el 95 y el 2010, es una tendencia que se ha ido cambiando, sí, mucho embarazo adolescente. Claro. Entonces, esos 3 elementos, hogares encabezados por mujeres, embarazo adolescente y una mayor tasa de protección para las mujeres más pobres, pues hace que haya más pobreza para ellos. Y entonces, esa pobreza sí está conectada con cuántos hijos tienen. Claro. Y entonces lo que hace Gogel con este experimento es un poco de un anarquismo filantrópico, no sé cómo llamarlo. Pues es una cosa interesante
interesante, porque usted se ha referido mucho como que es un experimento muy inédito, pero esta idea de la experimentación social por parte de los filántropos, pues era algo que hicieron los europeos en el siglo XIX, y en Estados Unidos hubo unos grandes experimentos a principios del siglo XX. Y China, recuerde que China utilizó, pero el mecanismo contrario, los abortos, digamos, forzados o altamente incentivados, ¿cierto? Que si las personas tenían más de un hijo, entonces iban a sufrir unas consecuencias económicas muy graves. Entonces, digamos que la idea de que la población, el tamaño de la población se relaciona con la riqueza de los países, es una idea que introdujo Malthus en el siglo XVIII y XIX, en el pensamiento económico. Y en el siglo XIX y siglo XX se empezaron a pensar distintos experimentos en la población para mejorar las condiciones de la riqueza. En Francia, por ejemplo, y hubo experimentos muy distintos. En Francia, por ejemplo, lo que los médicos decidieron fue que lo que tenían que hacer era reducir la mortalidad infantil, que si reducían la mortalidad infantil, la gente no necesitaba tener tantos hijos, porque una creencia que existía era que este exceso, digamos, de reproducción era motivado por unas altas tasas de mortalidad infantil, que además afectaban a todas las clases sociales por igual. Entonces, los médicos decidieron fue entrenar a las mujeres en temas de higiene, en temas de lactancia, para reducir y para hacerlas sus aliadas, que trajeran a los hombres para que no estuvieran tanto en los bares, gastándose la plata. Pero fíjense que suena mucho a lo que, digamos, al tipo de pensamiento de Gogel. Lo que es muy interesante es que él se va a trabajar con los hombres, no con las mujeres, que era lo que se había hecho históricamente. Claro. Pero entonces fíjese que en el documental entonces la presencia masculina es mucho más fuerte, las mujeres tienen como un rol secundario, el taller, un poquito de costura y la cosa, pero cuando me puse a revisar las cifras de la cantidad de intervenciones que habían hecho, las ligaduras de trompas cuadruplican las vasectomías y entonces 8-1 más o menos. Él decía básicamente que es que las mujeres, bueno, que tuvieron el rollo de que le hicieron las vasectomías a los hombres y un par de mujeres quedaron embarazadas, lo que obviamente resultó en una situación muy embarazosa para las mujeres y para las familias, pero que las mujeres además solicitaban un poco el servicio más que los hombres, porque mucho de esto tiene que ver con la pérdida y con la ganancia de autonomía de las mujeres para poder parar la reproducción, ¿cierto? Que es una de las grandes ganancias y reivindicaciones del feminismo en los últimos años. Claro, es que en un contexto en el que las mujeres tienen pocas posibilidades de limitar su reproducción, porque en el uso de los anticonceptivos, bueno, digamos que hay una cantidad de consecuencias en la salud física de las mujeres y los hombres son muy reacios a utilizar anticonceptivos, entonces las esterilizaciones terminan siendo, digamos, el mecanismo al que acuden más las mujeres. De hecho, estaba revisando las cifras de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, y en Colombia el 34% de las mujeres que están en unión, en este momento el 34% han acudido a la ligadura de trompa, que es un porcentaje muy alto de la población femenina. Claro. Y hay mucha ligadura de trompa, eso es para la población en general. O sea, las mujeres en Colombia en este contexto están escogiendo ese método. Digamos, uno podría dar varias explicaciones culturales por las que las mujeres terminan prefiriendo esto. Y probablemente una de ellas es la sensación que tienen los hombres de una pérdida de masculinidad cuando acuden al procedimiento de la vasectomía. Pero a mí me parece que ahí estaba haciendo algo interesante Gogel, insistiendo en que era responsabilidad de los hombres alimentar a los hijos y que, digamos, debían también ellos participar en el esfuerzo del control de la natalidad, que ciertamente para las mujeres era importante, pero era mucho menos, digamos, tenían menos acceso a él. Ahora, lo otro que a mí me sorprende, desde el 2010 en Colombia es gratuita la ligadura de trompas y las esterilizaciones, las vasectomías, por eso también hoy en día tenemos unos porcentajes tan altos. Claro. Isabel, me voy a una pausa muy cortica y seguimos hablando después de comerciales. Ya vuelvo.
Seguimos en Zona Franca, hablamos de la propuesta inédita, un documental de Ervin Gogel donde muestra cuál es el experimento inédito, al menos para Colombia, de intercambiar vasectomías y ligaduras de trompa por tierra en este país. Una idea que pone de frente el control de la natalidad y la reproducción como parte de los problemas estructurales que hay alrededor de Colombia y que digamos que se bifurca en violencia, en narcotráfico, etcétera, etcétera. Estamos hablando con Isabel Cristina Jaramillo. Isabel Cristina Jaramillo es abogada, trabaja en la Universidad de los Andes y se ha especializado en el tema del feminismo, de la reproducción y de cómo eso impacta no solo a las mujeres sino a la sociedad. Isabel, entonces usted decía, a mí lo que me impactó un poco de esta propuesta inédita, que es una propuesta que pasa por encima de los reclamos de decirle al Estado, usted debería estar haciendo esto y no yo. Y obviamente esa es como la parte anárquica que tiene Gogel ahí, que es interesante, que es un poco excéntrica, pero usted decía, la vasectomía y la ligadura de trompas es gratis. Pues desde el 2010 la ley 1412 fue una ley promovida inicialmente por alguien del Partido Conservador y después por alguien del Partido Liberal. Esa ley 1412 del 2010 establece que todos los colombianos y colombianas tienen derecho a acceder a ese procedimiento, vasectomía a los hombres y ligadura de trompa a las mujeres, de manera gratuita. Con tal de que conste su consentimiento por escrito y que pues dentro del procedimiento haya suficiente información por parte de los médicos, etcétera. Entonces, pues es desde el 2010. Claro. Pensando como en la figura pública de la vasectomía, solo llegué a Gustavo Petro, que habló públicamente de haberse hecho la vasectomía. Obviamente Gustavo Petro ya había tenido como varios hijos y no estaba en ese momento, pero no es un tema y sigue siendo un tema tabú, y eso se ve en el documental, que los manes entonces se sienten que están medio capados, que se las montan en el pueblo y tal vez es un método muy efectivo que está subutilizado, ¿cree usted? Pues a mí me parece que todas las intervenciones definitivas en la reproducción son delicadas. De hecho, es interesante en el documental la preocupación de Gogel porque las personas tengan más de un hijo, porque pues la reproducción es un proyecto importante en todo caso y que las personas deben tener la oportunidad de pues, tener por lo menos 2 hijos y en un punto dicen por si se le muere uno. Entonces, sí, las esterilizaciones definitivas tienen una serie de riesgos, como todo lo definitivo sobre el cuerpo, pero pues tiene una efectividad, es importante. Por ejemplo, para las mujeres uno podría explicar un poco esas tasas tan altas de esterilización en el hecho de que es muy difícil negociar con sus parejas el uso de otros anticonceptivos, precisamente porque si la mujer está controlando está controlando la reproducción, entonces el hombre tiene unas dudas sobre la fidelidad. Y esto es propio, digamos, de la negociación de la sexualidad en Colombia, todavía de una manera muy fuerte, digamos, de una alta sospecha de infidelidad, y que la forma de verificar la fidelidad es sabiendo si va a quedar embarazada o no va a quedar embarazada. Claro. La ligadura de trompa es una cosa que se puede esconder. O sea, el marido no tiene por qué saber que la mujer lo hizo y tiene derecho a hacerlo. Es que estamos hablando de contextos en los que las mujeres tienen que controlar la reproducción en contextos de alta violencia. Entonces, pues sí, la esterilización tiene esta ventaja. Yo no creo que para las mujeres tampoco sea tan libre, digamos, una medida tan radical sea la que todas las mujeres querrían en su vida. Claro. Pero frente a la prohibición del aborto y unos maridos violentos en la vigilancia de la sexualidad, pues yo creo que es una buena opción. Y finalmente, y para terminar, Isabel, aquí entonces, hablando de quién y sobre quién pesa esta responsabilidad de la reproducción, yo entiendo que hay una reivindicación muy grande del control de la mujer, pero al final termina siendo un tema que involucra a todo el mundo, es decir, donde además de las feministas tienen cosas para decir otros sectores de la sociedad. Sí, yo creo, pero es que históricamente la reproducción ha estado en el corazón de muchos de nuestros debates públicos. La postura de la Iglesia Católica, por ejemplo, en materia de paternidad responsable ha sido muy radical. Lo que pasa es que la paternidad responsable en esa
forma es como el castigo por el sexo por fuera del matrimonio. Y eso ya hemos visto que ha sido como muy ineficaz en controlar, digamos, la promesa del infierno no ha sido lo más eficaz en controlar a la mayoría de las personas. Pero yo creo que sí, es un proyecto de todas y todas, pues, de todos y todas, tener los hijos, como les decía él, que podamos tener. Yo quiero anotar aquí solamente una cosa importante, Daniel, y es el tema de la educación sexual. Lo que parece muy claro en estas comunidades rurales y muy aisladas es que están recibiendo muy poca información sobre sexualidad y reproducción. El esfuerzo que él está haciendo ahí en esas comunidades de tratar de traducir una cantidad de avances de la modernidad para que bueno, hay liberales del siglo XIX que están tratando de hacer algo parecido. Imagínense lo demorado que está ese proyecto. O sea, llevamos 200 años en los que no logramos, increíble, digamos, estos contenidos básicos sobre cómo un poco la prosperidad depende del control que pueda uno tener sobre su propia vida, y una parte de esa vida es la reproducción. Isabel, muchas gracias por darnos más contexto, por ayudarnos a pensar esta propuesta de formas distintas y por hablarnos esta noche. No, pues muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Lástima no estar allá y no vernos en persona. Ojalá pronto podamos volver a la presencialidad, no solamente en los programas de opinión, también en las clases universitarias, en todo. Hasta entonces estamos aquí con ustedes desde la virtualidad. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.